Buenas tardes, buenas noches. Son las 7 de la noche aquí en la Florida y estamos miércoles 23 de junio. Algo increíble. 23 de junio 2021 y hemos pasado, estamos en medio año, ¿no? No, para mí es increíble cómo pasa el tiempo y cómo las cosas se van acelerando. Una nueva cepa, le dicen, que está viniendo de la India, es más contagiosa. Y estaba leyendo uh, de cómo hubo un brote en Manatee County, es en la Florida. En un edificio público hubo un brote donde hubieron 2 muertos y el que se salvó debido al COVID-19, y murieron 2 por COVID-19, y curiosamente se salvó el que había sido vacunado. No tienen idea cómo les aconsejo a mis amigos que se vacunen, que no presten oídos a ignorancia, a palabras totalmente que ignoran. Ignorancia es que ignoran los beneficios de la vacuna y están llenos de, qué sé yo, conspiraciones, y con esas conspiraciones no solamente se hacen daño a ellos mismos, sino se hacen daño a sus parientes que le obligan a no vacunarse, a sus hijos que le obligan a no vacunarse. No tiene idea del daño que se hacen. Es como ignorar toda la historia en cuanto a las vacunas, es como ignorar realmente la ciencia detrás de esto. Por favor, lea bien, infórmese bien, lea usted tiene acceso a todo el proceso de la creación de la vacuna y a todo el proceso que se ha hecho para tratar y ver si la vacuna tiene beneficios o no tiene beneficios. Y no crea, pues se necesita una mente muy trastornada para creer cosas que, como he escuchado, que los presidentes quieren desaparecer ahora a toda la población de cierta edad, y lo hacen a través de la vacuna. Quieren que ya no haya más población y lo hacen a través de la vacuna. Y no, es tanta la ignorancia que ya no se sabe con qué hablar. Bueno, pero al mismo tiempo vamos a ver el lado positivo. Dedico parte de mi tiempo a orar por estas personas que no se quieren vacunar, porque sé que la vacuna no mata, porque se ha estudiado, se ha hecho bastantes estudios, se ha hecho seguimientos y sabemos que la vacuna no mata, pero sí sabemos que el virus mata. Y por eso le aconsejo a todos los que me escuchan, y de buena y con una buena intención, vacúnese por favor, trate de culturizarse un poco, dejar la ignorancia. Si usted es pastor, por favor, vacúnese, ayude a los demás. Si usted tiene una autoridad, vacúnese. Si usted es padre de familia, vacúnese para que pueda ayudar a los demás. Bueno, supongo que todos los que están con conspiraciones ya se deben haber salido de este chat, de esta conversación, de este Facebook Live, pero voy a insistir. Y es más, hay muchos que se la dan de que no usan máscaras y que ya no se usan máscaras. Y la razón que yo uso máscara en sitios públicos y máscara en iglesia, es por la razón que hay personas que en su ignorancia todavía no se han vacunado. Y si bien el que está vacunado puede recibir el virus y no le puede hacer nada el virus, sí lo puede pasar el virus a otra persona. Entonces por eso me pongo máscara, para protegerlos a estas personas. Qué pena me da, saben, escuchar esto, porque recién han salido las noticias de la muerte de estas 2 personas en Manatee que no se quisieron vacunar, en el Manatee County, y se salvó el que se vacunó. O sea, no le afectó al que recibiendo el virus, al mismo virus.
y ahora apareció otro virus, pero es un hecho que los que están con vacunados están reforzados y va a poder resistir esta parte, y por eso es bien importante. Hoy día quiero tocar un tema que para mí es importante, el Señor lo pone en mi corazón y es bien, bien importante, sobre todo para mí. Y es cuando yo trato con las demás personas, como con lo que estoy hablando, cómo puedo darle a ellos una especie de cultura, entendimiento, cómo puedo darle instrucción cuando ellos han decidido ya creer el error, creer la mentira y encima actuar sobre ellos aún siendo peligroso para ellos, ¿no? Ahora, hay una cosa que es importante aclarar, ¿no? Nuestro sistema inmunológico, que fue diseñado por nuestro Padre Celestial, nuestro Dios mismo, es muy bueno, es increíblemente bueno, y por eso que muchos resisten. Es por eso que muchos lo pueden hacer. Pero ahora hay estudios sobre los que recibieron el virus y lo pudieron vencer y los efectos secundarios. Y a esas personas que han tenido el virus y lo han pasado, se les aconseja también que se vacunen. A mí me han llegado varios reportes en cuanto al cerebro, del almacenamiento del virus en el cerebro y las consecuencias del almacenamiento del virus en el cerebro, pero esas consecuencias se acaban con la vacuna. Por eso es tan importante entenderlo. Ahora, vamos al tema. Mi esposa le puso un título muy hermoso, se llama «Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz». Y les quiero dar este mensaje o tocar este mensaje para que podamos entender a todas las personas que siempre me escriben y son creyentes y están orando por su familia, cómo el Señor trabaja en ellos. Acuérdense que todos los miércoles yo hablo siempre de sal y luz del mundo en estos últimos miércoles, para que usted pueda entender mejor en cuanto a la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios nos enseña cómo debemos hablar, cómo debemos transportar el Evangelio a los demás o dar el Evangelio a los demás, sabiendo que somos sal y luz del mundo. Ahora, Dios quiera que en estos minutos usted pueda tomar nota de los versículos, guardarlos en su corazón y pasarlos a otros y enseñárselos a otro. Y para mí es como siempre le digo, es importante que uno entienda lo importante que es usted cuando conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y por eso es una maravilla la palabra de Dios, es una maravilla la Biblia y cómo nos habla. Estoy leyendo ahora un libro que es la historia sobre Jerusalén, cómo fue construida Jerusalén, todas las tomas y destrucciones que ha habido de Jerusalén, y es increíble cuánto podemos aprender en la historia y cómo Jerusalén viene a ser el centro mundial y cómo todavía se comienza a discutir sobre eso, y más adelante tal vez un día hablaremos de ese tema tan profundo. Pero lo que hoy día quiero llevarles es el entendimiento de las personas que están para nosotros en el mundo. O sea, las personas que están en el mundo son las que están en las tinieblas, las que no están bajo la potestad de Dios, sino bajo la potestad de Satanás y no entienden. Por esas personas el Señor los amó y dio a su Hijo Jesús. Por esas personas murió el Señor Jesucristo. Pero nosotros a veces, en el afán de la religiosidad y la defensa, establecemos una guerra contra el LGTB, contra los homosexuales, establecemos una guerra con los que no piensan igual que nosotros, establecemos una guerra con los que traen los géneros y todo, y nos olvidamos que en esa guerra tenemos un rol importante, es traer a ellos el entendimiento, es traer a ellos la luz, para que piensen como nuestro Creador piensa. Y por eso es importante prepararse, por eso es importante estar siempre en comunión con Dios, para que el mismo Dios, el Creador de nuestro cerebro, el Creador de nosotros, nos dé las palabras para poder entender. Hay una parte de la palabra de Dios que a mí me impresiona enormemente, cuando Jesucristo está siendo crucificado. Se han repartido sus vestidos,
y echan suertes. Y el Señor Jesucristo menciona algo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, ese es el problema de la mayoría de presidentes. Bueno, puedo decir, Biden no sabe lo que hace, me puede sonar feo, pero la mayoría de Trump y de todos no saben lo que hacen realmente. Pero nosotros creemos a veces que saben lo que hacen porque hemos creado una religión y creemos que todos los que van a un culto o dicen soy cristiano, son cristianos, pero realmente ni saben lo que hacen. Y es por eso que a veces crean cosas, a veces dicen cosas, o a veces simplemente llevándolo a un punto más familiar, es un familiar tuyo que te ataca. Es un familiar tuyo que habla mal de ti. Es una persona que está cercana a ti que habla mal de ti. Y tú puedes decir, carambas, él me odia porque soy cristiano, él me odia todo. Y van a decir miles de cosas, acusar a los pastores rateros y acusar a todo el mundo. Van a decir miles de cosas, pero debe haber ese sentimiento del Señor Jesucristo. Perdónalos porque no saben lo que hacen, porque en su ignorancia, en su necedad, ellos quieren hacerte un bien. Él te quieren librar de los rateros estos que roban dinero según ellos. Él te quiere librar de que estás perdiendo tu tiempo sin diversión, sin nada, y te llaman para que te diviertas, ¿no? Y para que no te pierdas la buena vida, porque la vida es corta, y te quieren. En pocas palabras, ellos mismos te aman, ellos mismos te quieren, y te quieren librar pues de vivezas, te quieren librar de perder el tiempo. Te estás perdiendo lo bueno, no estás con tu familia, ya no atiendes a tu familia y todas esas cosas. Y muchas veces es una característica de sectas y religiones. Nos separa de la familia en lugar de estar en la familia y ser sal y luz del mundo de la familia. O sea, no solamente del mundo, sino de la familia. Y por eso estas personas, muchas veces los religiosos, son personas que no tienen ningún efecto, o sea, están frente a una familia con problemas, están en un valle de lágrimas y no lo cambian en fuente. Están en medio de guerra y no traen paz. Están en medio de temor y terrores y no traen el amor. Por eso estas personas no tienen un efecto. Ahora, ¿por qué el cristiano no puede cambiar hoy día el valle de lágrimas en fuente? ¿Por qué no puede traer paz a su casa? ¿Por qué no puede haber algo? Y es que no ha entendido realmente lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que peor ha pasado es traer pequeñas religiones donde a través de ciertos conceptos o ciertas cosas que nos dicen como asistencia, como cantar, como hacer esto y hacer el otro, creemos que servimos a Dios. Cuando realmente lo profundo de servir a Dios es venir a Él, tener su naturaleza, ser hijos de Dios, ser embajadores de Él y sobre todo ser sal y luz del mundo, traer entendimiento al mundo. Pero ¿por qué no tenemos ese entendimiento? Mira, el Señor Jesús, cuando vio a los judíos que tenían años en religión, porque tenían años de años, venían de generación en generación en religión hasta que Él llegó, les dijo esto. Y yo pienso que es lo que pasa generalmente en las iglesias, lo que pasa entre los religiosos. Y eso es lo que hace que sea inefectivo el evangelio en su casa, el evangelio donde ellos vayan. Y por eso tienen que crear una guerra de enemigos que ellos no piensan y todo, en lugar de ser sal y luz del mundo y realmente que Dios, que Jesús le dé la victoria a ellos. Jesús dijo así, le dijo a los judíos, le dijo así: hipócritas. Oh, wow, qué fuerte, ¿no? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y eso es lo que enseñamos ahora. Enseñamos liturgia, enseñamos asistencia, enseñamos todo y enseñamos uno que otro mensajito utilizando la palabra para apoyar nuestras conspiraciones, y por eso que nuestros hogares cada día declinan más, nuestros hijos no quieren ir a la iglesia, nuestro hijo de que asistió de niño a una iglesia no quiere saber nada con ninguna iglesia porque simplemente
no han podido tocar su corazón. No ha habido realmente la presencia de Dios porque simplemente en vano están honrando, en vano se están reuniendo, en vano están haciendo tanta cosa porque lo hacen enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Isaías, el Señor Jesús está tomando la palabra que está en Isaías. Isaías es más fuerte y tal vez más claro de lo que dice o lo que lo han puesto los traductores en Mateo. Porque en Isaías dice así, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Es cierto, ¿no? Se acerca a mí con aleluya, aleluya. Ese se acerca a mí con su boca. Y con sus labios me honra, con sus labios honran. Pero su corazón, o sea, su conducta, su comportamiento, su manera de andar, su deseo de ser santo, porque Dios es santo, su deseo de llegar a esa perfección que habla el Señor es cero. Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, simplemente temen a Dios por un mandamiento de hombres. Se sienten mal cuando no van a una reunión. Se sienten mal cuando no tienen un ministerio. Se sienten mal cuando no cumplen una religión. Pero no han entendido que es mucho más allá. Es esta palabra del Señor Jesús cuando dijo arrepentidos, o sea, cambie de mente, porque el reino de Dios se ha acercado. Y ahora oraréis, Padre nuestro, es mucho más grande que una asistencia. El tener una relación con Dios directa, el poder hablar con Él todos los días, el hablar en la mañana, al mediodía y en la tarde con Él, es mucho más grande que una asistencia a un culto. Yo soy pastor de una iglesia, me gusta que las personas vayan a la iglesia, pero yo nunca te voy a decir que si no vas a la iglesia estás condenado. Sí te voy a decir, tal vez si vas a otra iglesia, que sirvas a otra iglesia, que no estés jugando con una iglesia, con otra iglesia y con otra iglesia. Tal vez te voy a aconsejar eso, pero no te voy a decir que si no vas a mi iglesia, si eres miembro de la iglesia y no vas a la iglesia, estás condenado. Puedes venir, como no puedes ir, pero lindo es venir y ver a tus hermanos. Este domingo que he estado y he visto a mis hermanos, es un gozo verlos. Es como visitar a mis nietas, es como visitar a todo. Siento a mi familia realmente. Y no les voy a decir que en la iglesia se aprende, porque si no estaría diciendo que solamente los domingos se aprende. Tú tienes que aprender todos los días del Señor, todos los días. Y por más que te pongan pues miércoles de oración y domingo en la mañana, tú tienes que estar todos los días con el Señor, agarrar la palabra de Dios todos los días y estar ahí. Ahora, ¿por qué la gente no puede entender eso? ¿Por qué la gente prefiere ir solamente a una iglesia, dar una pequeña ofrenda y decir que está bien y escuchar unas canciones, como digo siempre, que se le paran los pelos? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué es? Estrategia de Satanás. Y para mí es un problema eso. Es como que le han nublado, le han cegado el entendimiento y no lo puede entender. Dice bien claro el Señor, pero si nuestro evangelio, o sea, este poder que Dios ha predicado, esto de que Él muere en la cruz para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y no volvernos simplemente participantes del mundo, sino luz del mundo, y bien claro, luz del mundo, no lo pueden entender porque está encubierto. Y pues, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, esta es la razón, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Cegó el entendimiento. Es bien claro, cegó el entendimiento, no lo entienden. Miren, yo he hablado con miles de personas en iglesias y todo, y no entienden eso de que soy hijo de Dios. No entienden, más a todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser hijo de Dios. No lo entienden. No entienden lo que son templos del Espíritu Santo. No entienden que son embajadores de Dios. No entienden que donde van ellos va Dios. No entienden nada de eso. Es simplemente una asistencia el domingo, un canto el domingo, pero no saben que desde que usted conoce al Señor, usted tiene una obligación: hacer conocer al Señor Jesucristo en todo el mundo. Y eso no se lo han explicado bien, porque para eso están pues los pastores, misioneros y una cierta, qué sé yo, clase
de personas que dedican su vida a todo tiempo. No, no. Usted cuando entre, confiesa con su boca que Jesús es el Señor, significa que Dios es el dueño de su tiempo. Y usted nomás está trabajando para Dios, sea lo que sea, médico, doctor, aficionado, cinematógrafo, lo que sea, usted pertenece totalmente a Dios. Usted ha entregado en sacrificio vivo, agradable, su cuerpo a Dios. Y por eso dice, si nuestro evangelio, que es esto, está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, y no conviene que entiendan. Entonces, ¿cómo puede ser que entiendan? ¿Cómo puede ser? Lamentablemente, hemos diseñado una manera que la única manera de entender es tal vez ver a uno en Facebook, ver a un predicador en YouTube o ver algo así, cuando realmente la manera de entender, y por eso utilizo este medio, es para despertarlo a usted, es a través suyo. Es la única manera de entender. Se necesita ese proceso. El Señor lo hacía en medio de la cultura que había en el Señor, que venía de la cultura griega. En ese momento recién la cultura griega salía y empezaba la cultura romana. O sea, en todo este tiempo ya había ciertos tipos y entendimientos de cómo uno aprende, cómo a uno se le abre el entendimiento. Y para esto hay que mandar a una persona. Mandar a una persona. La vez pasada estuve en una reunión de pastores. Era de un grupo de argentinos. Miren, pues, de Argentina, ¿no? O sea, un grupo de argentinas que había empezado un nuevo sistema de misiones. Me acuerdo bien claro de esa reunión porque había un pastor que había sido mi paciente y tenía agitación y tenía un poquito de ansiedad, y lo encontré ahí en la reunión. Y lo encontré y él, habían puesto, pues siempre que hay unas reuniones de pastores así, nos dan comida, pues hay un buffet, algo. Y primero fue el buffet para después escuchar lo que tenía que hablar este misionero argentino. Entonces pasamos y nos habían puesto platos chiquitos, parece, para que no se sirvan muchas cosas, pero este pastor tenía como una torre de pizza, lo estaba equilibrando, y yo, había sido mi paciente, le dije, hermano, eso te va a hacer daño, yo sabía lo que él pasaba y lo que él sufría, te va a hacer daño, mejor bájalo un poco, baja un poco tu torre. Y él me dijo, hermano Douglas, nunca me voy a olvidar, hermano Douglas, mire, a los pastores no nos dejan tomar. Los pastores no nos dejan bailar. Lo único que nos dejan hacer a nosotros es comer. Déjeme hacerlo bien. Me dio una risa porque es la ocurrencia, es increíble. Y la verdad que lo sigo amando y es un hermano muy bello. Pero se me ha quedado grabado lo que me dijo. Bueno, lo que explicó el pastor, el misionero argentino, fue que habían creado una nueva manera de crear misiones, y era mandarlos, este caso, él lo habían mandado a Italia, y él estaba en Italia y tenía que vivir en Italia. Él no tenía que formar una iglesia, hacer crecer una iglesia, dar razones de cuántos miembros y cuántos han conocido, sino tenía que estar en Italia y vivir con su familia y mostrar al Señor, uno a uno. Italia es muy conocido porque es un país bien católico, y para las iglesias evangélicas es un poco difícil desarrollarse, pero habían desarrollado. Y para mí fue increíble que ellos hayan podido sentir lo que hace tiempo la Biblia habló. No es necesidad de misioneros, ¿saben? Hay una gran necesidad de que usted entienda que usted es misionero. No es cuestión de mandar personas a predicar, sino usted entienda que donde está y donde le pone Dios, usted tiene que enseñar y predicar. Y así podríamos cambiar el mundo entero. Por eso la Biblia nos dice así: ¿cómo pues invocarán estas personas que no conocen a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Dios los envía. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Usted,
Cuando lee esto, debe pensar en un misionero o en un pastor. No, está hablando de usted, porque Dios lo ha puesto donde usted vive, en el barrio que usted vive, para que todos conozcan al Señor. Pero a usted le han enseñado que usted no enseña, sino invita. Invita a la iglesia para que escuche un sermón de 40 minutos y crees que con un sermón se le va a abrir el entendimiento. No se le abre. No se le abre. Hay algunos que se le despierta una curiosidad, algo, pero la verdad van a regresar a lo mismo, no se le abre. ¿Por qué? Porque ¿cómo se habla realmente? ¿Cómo se abre el entendimiento? ¿Cómo es posible? Porque es hermoso que te envíen, pero te envían a vivir, te envían a hacer luz. ¿Y cómo es que se abre el entendimiento? ¿Saben qué? Lo que he descubierto después de leer la Biblia, que la única manera de abrir el entendimiento es cuando uno tiene comunión con alguien, comunión con Dios, comunión con un hermano. Cuando esa persona está constantemente con esa persona. Y tú lo puedes ver cuando se acercan a preguntarle a Jesús, cuando Juan y Andrés se acercan a donde Jesús, se quedan admirados porque eran discípulos de Juan el Bautista y estaban con Juan el Bautista. Entonces se acercan a Jesús y ellos lo primero que le preguntan es, ¿dónde vives? Y ellos no le preguntan, ¿a qué iglesia vas? ¿O a qué sinagoga vas? Porque no había iglesia en esa época. ¿A qué sinagoga vas para poder encontrarnos el sábado? No, le dice, ¿dónde vives? Y vivieron con ellos 3 años. ¿Dónde vives? Porque la única manera de poder yo abrir el entendimiento de una persona es si vivo con ella, ando con ella, camino con ella. No necesariamente tome mis palabras, vivo con ella, que se tienen que mudar a mi casa, porque mi casa pues tiene 2 dormitorios nomás, ¿no? Pero ando con ella, veo a la persona, hablo con la persona, me comunico con la persona, hablamos de negocios, de sus negocios, de su trabajo, y él comienza a ver en mi vida ese amor, esa paz y esas fuerzas que Dios me ha dado, y mis palabras constantes, utilizando la palabra, les abre el entendimiento. Y vienen a ser siervos de Dios. No asistentes, ni miembros, ni nada de una iglesia, sino siervos de Dios. Siervos de Dios vienen a ser sal y luz del mundo. Vienen a ser personas que van a enseñar a otros, que sean capaces de enseñar a otros, para que sean capaces de enseñar a otros. Ese es el ejemplo de Timoteo, ¿no? Lo que le pidió Pablo a Timoteo. Y por eso es importante entender, cuando yo quiero acercarme a ti, y lo he hecho con diferentes personas, yo paso tiempo con esa persona, o me tomo un café con él, o hablo tiempo con la persona, y busco a la persona, pues no puedo estar con todo el mundo. Pero siempre estoy hablando. Incluso mis pacientes, cuando hablo con mis pacientes, yo sé de esto, que lo tengo que afectar y dar el entendimiento teniendo un contacto. Es más, el doctor Benson, que antes he hablado, de Herbert Benson de Harvard, explicó claramente que médicos sanan realmente a sus pacientes. O sea, en un estudio que él hizo de miles de personas y pacientes que eran médicos y quienes realmente sanaron y no. Y descubrió esto, que solamente se sanaba aquellos que los médicos conocían bien a su paciente. Su paciente conocía bien al médico y los dos confiaban en el tratamiento. Los apóstoles conocían bien al médico, a Jesucristo. Jesucristo conocía bien a cada uno, sabían lo que era su corazón, conocía. Y los dos confiaban en el evangelio que traía el Señor Jesucristo. Por eso es que funciona. Pero cuando tú crees que alguien se va a convertir por un tratado y comienzas a crearlo y afirmar lo que uno leyó, un pedacito que encontró en la basura y ya se convirtió, o tú crees que por uno que habla una emoción y que si tú no puedes y que no lloras y estás solo y te hace levantar la mano o pasar adelante, ¿crees que ya estás bien? No. Satanás todavía te tiene cubierto. La única manera de darte el entendimiento es andar con la persona. Por eso el Señor Jesús dijo algo así. El Señor Jesús nos dijo, miren, vayan y prediquen y díganle que levanten la mano y pasen adelante y vengan cada domingo a la iglesia. Nunca dijo eso el Señor Jesús, porque Él sabía, Él ha vivido 3 años con sus apóstoles para poderles quitarles las vendas y darle entendimiento. ¿Cómo creemos nosotros que a través de un sermón le voy a quitar el entendimiento, las vendas,
Le voy a dar entendimiento a una persona. Le hizo, por tanto, cuando el Señor ya se iba, dijo, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Miren lo que tenemos, ¿eh? Toda potestad. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Sabes qué es discípulos? Un pequeño tú. O sea, lo que yo tengo que hacer es pequeño Douglas, que al final sean más que Douglas y enseñan. Eso es lo que tengo que hacer. Un árbol, lo que hace no es frutos, lo que hace no es semillas, lo que hace un árbol es otro árbol. Y por eso es importante entender. Ir y hacer discípulos. Y para discípulos tú necesitas tiempo, tú necesitas que te llamen a las 12 de la noche, que te llamen a las 11:30, que te llamen todo el tiempo, que tú hables con las personas que sean luz, que no lo llenes de, escúchame esto, no lo llenes de bibliazos, sino enséñale a leer la Biblia. Y que él mismo, que la Biblia actúe en él. Y cuando tenga preguntas, tú se las respondes. Ir y hacer discípulos todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esas son palabras del Señor Jesucristo. No dijo, id y traed personas a la iglesia. No dijo ir y decirles que si no van el domingo, pues los condeno. O sea, pues eso es religión. Pero ir y hacer discípulos. Habrán personas que nunca podrán ir a mi iglesia, pero son mis discípulos. Son personas que les enseño. Tengo amigos médicos, tengo amigos neurocientíficos, tengo amigos que siempre están en comunión conmigo. A veces les he contado del doctor Gadespi que me invitaba a un cinnamon roll, que ya no lo como porque no como azúcar, un cinnamon roll, y me preguntaba sobre la raza, me preguntaba sobre la Biblia, pero todos los jueves, y lo estaba discipulando, todos los jueves lo discipulaba, y así tengo varias personas donde paso tiempo con ellos, me regocijo con ellos, y al final ellos quieren estar. Hay algunos, por supuesto, que ahora solamente los veo por FaceTime o por Zoom o por algo por el estilo, pero generalmente los veo cada ciertos días de la semana y ellos van aprendiendo de mí lo que es el amor de Dios, lo que es la paz de Dios, lo que es el que el Señor nos escudriñe, van aprendiendo diariamente y poco a poco dice, ahora entiendo. ¿Sabes por qué? Porque tu compañía, el andar con ellos, es lo único que va a quitar esa ceguera que ha producido Satanás, el que cegó el entendimiento de los incrédulos, el andar contigo. Porque pueden discutir, te pueden decir que tú vas a un sitio donde los pastores roban, tú vas a un sitio donde te están metiendo en la cabeza basura, te pueden decir, pero no pueden decir nada de tu amor, no pueden decir nada de tu paz, no pueden decir nada de tus fuerzas, no pueden decir nada que tú estás ahí, que tú no juzgas, sino que tú enseñas, que tú abres los ojos. Y eso es lo importante de entender, porque debes tener paciencia. Cuando alguien te insulta, dice el Señor, cuando alguien habla mal de ti, tú debes sentir feliz. Pero tú ves los cristianos hoy día, no me hablan, no me eso, me están haciendo aparte, me están haciendo... Todo es una queja de llanto. Si ellos a veces actúan así, es o porque quieren algo para ellos, o simplemente no quieren que te pase algo a ti. Y en pocas palabras, te están diciendo que te aman, pero a su manera, ¿no? Pero lo que es tu labor es aprender la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios y dársela en todo momento que hablas, no con, según 1 Juan y según que he recibido la palabra, y según, no, tiene que ser una manera que no sea religiosa, sino una manera natural, con comportamiento, donde tú le explicas y el Señor te va a dar la explicación de su conducta y te va a dar lo que le dicen los insights, las profundidades que van a hacer a esta persona recapacitar. Ahora, ¿de dónde saco yo esto? ¿De qué se necesita? ¿Sabes por qué? Por algo el apóstol Pablo nos trató de decir a nosotros que nosotros somos lo que el Espíritu Santo ha puesto en el mundo para dar entendimiento a los demás. ¿Y cómo lo hace? Por nuestra conducta.
por todas las cosas que hacemos. Todas las cosas que hacemos, nosotros somos seres sociales. Nosotros podemos leer los rostros de otra persona, la intención. Usted puede leer cuando uno es así, cuando uno se está riendo. Usted puede leer cuando es hipocresía, cuando no es. La razón que usted puede hacer eso es porque usted es un ser social, no es un ser racional. Usted con su conducta, es más, nuestro lenguaje es más que verbal, es corporal. Con nuestro cuerpo hablamos y se necesita nuestro cuerpo para hablar. Por eso a veces cuando escuchamos radio, cuando escuchamos solamente, no hay un entendimiento total, pero cuando vemos el rostro de una persona lo podemos entender, sobre todo para los niños. Para los niños tu lenguaje corporal es muy grande. Para ellos es hasta más del 90%. El acercarte, el decirle, ¡ay, qué cosa más linda! Esa es una belleza, es algo increíble. Y por eso la palabra de Dios dice, nuestras cartas sois vosotros. La manera que vamos a llegar a todo el mundo no es por epístola, sino por ustedes. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hermano, ¿cuándo vas a entender? Conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Dios está haciendo de ti un modelo. Dios está haciendo de ti lo que es un documental, una película, lo que es un comercial, lo que es todo para que los demás te vean. Y por eso es tan importante saber que no se trata de religión, sino una relación diaria con Dios. Porque la persona que está a tu lado te necesita, pero te necesita que tú estés al lado llevando el amor de Dios, llevando la paz de Dios, trabajando con Dios junto, brillando con Dios, Él limpiándote constantemente, examinándote y sacando todo lo que está mal, para que tú pueda ser sal y luz del mundo. Dios quiera que me haya entendido hoy día, hermano, porque es importante, disculpe que me haya rascado la oreja, pero acá hay zancuditos chiquitos y se meten, ¿sabes? Por todos lados. Le llaman los que no se ven, así se llama el zancudo, los que no se ven. Y para mí a veces es una lucha increíble. Pero lo que trato de decirle, hermano, hasta hemos aprendido de los que no se ven ahora. Es importante que usted entienda que cuando usted acepta al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, usted es más que pastor. Usted es más que cualquier líder que se pueda imaginar. Usted es hijo de Dios. Usted es más que cualquier predicador famoso, más que Billy Graham. Usted es sal y luz del mundo. Y cuando digo usted es más, porque va a ser más al que está al lado suyo. Hay pastores buenísimos, ¿eh? Billy Graham era un tremendo evangelista, pero Billy Graham no llega a su hijo. Billy Graham no llega a su esposa. Billy Graham no llega ni siquiera al vecino. Usted es el que llega al vecino. Y si usted cree que la única arma que tiene es llevar a una cruzada de Billy Graham, usted no ha entendido nada del Evangelio. Y Billy Graham por gusto predicó. ¿Sabes? Usted debe entender eso, que cuando usted se convierte al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, usted es aquellos hermosos pies que anuncian la paz. Cómo me encanta el título que ha puesto mi esposa. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermoso es usted cuando lleva paz a su casa. Cuán hermoso es usted cuando lleva paz en su hogar, lleva paz en su vecindario, lleva paz en su escuela. ¿Sabe? Todos entenderán. Por eso es necesario, hermanos, y lo voy a repetir de miércoles a miércoles, es necesario que brille, es necesario que alumbre su luz. Mi hermana linda, la vez pasada estuvo acá conmigo y fue a caminar por la arena, fue a caminar, y entonces yo la fui a buscar, y ella había estado escuchando mi mensaje sobre sal y luz del mundo. Y cuando la veo y la saludo, me acerco a ella, ella está con los audífonos escuchando el mensaje y ya está terminando. Y entonces ella me mira así
Y le digo, sí, Francis, le pregunto. Y me dice, ¿te estoy iluminando? ¿Te estoy iluminando? Es que había escuchado el mensaje sobre que somos sal y luz del mundo. Y ella, irónicamente, me está diciendo, te estoy iluminando, porque es importante entender eso. Hermano, tú eres la luz en medio de esta oscuridad. No te quejes en el Perú de Castillo si es que no estás alumbrando al lado tuyo. No te quejes en Venezuela de Maduro si es que no estás alumbrando al lado tuyo. No te quejes en Chile de la izquierda si no estás alumbrando al lado tuyo. Las iglesias de concreto y cuatro paredes no hacen nada. Pero cuando la iglesia se expande, cuando la iglesia va por todas partes, sobre todos los hogares, entonces tendremos un nuevo mundo. Así alumbre. Son palabras de mi Señor Jesús. Así alumbre vuestra luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Nunca dijo, así alumbre vuestra luz dentro de un edificio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ven tus buenas obras. Cuando estás en la casa te levantas y haces buenas obras. Cocinas, qué sé yo, le haces un huevito a tu esposa, le haces algo, ayudas a tu esposa, la levantas, le dices que la amas a tus hijos, le dices cosas. Cuando nadie quiere hacer algo, tú lo haces. Así es, y todo lo que haces lo haces para el Señor y no para los hombres. Esas son tus buenas obras de amor, de paz. Cuando llevas paz, contagias a todo el mundo de paz. Si no, lleva paz a una persona que está en ansiedad. Vas a ver cómo se va a calmar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué pasa cuando te ven a ti, que tú eres la carta leída? ¿Sabes qué? Te miran a ti y alaban a Dios. ¿Puedes creer que puede llegar a hacer eso? ¿Eso no suena a falta de modestia? No. Es que ven lo que Dios puede hacer a una persona. A una persona que, como dice Pablo, que no era nada. No era nadie. Como dice Pedro. Como dice cada cristiano, no éramos nada, no somos nada. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir a su gloriosa manera de vivir. Y Dios quiera que pueda entender, sin Dios nadie es. Sin la luz están en las tinieblas. Y si no están bajo la potestad de Dios, están bajo la potestad de Satanás. Y si estás orando por uno, cadena oración para uno, cuando tú estás al lado y tú eres la luz, no has entendido el Evangelio. Tú eres la luz. Deja que el Señor te perfeccione, deja que el Señor te limpie, deja que el Señor te haga libre y te dé la salida en las tentaciones, y verás cómo los demás comienzan a cambiar alrededor tuyo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, hermanos, vamos a orar. Ya hice 43 minutos de que empecé a hablar y ahora quiero terminar con oración. Quiero dar gracias a Dios porque el doctor Moisés se está mejorando mucho más. Creo que es Cabrera, ¿no, Mari? Sí, doctor Moisés Cabrera, que es el papá de Marcel. ¿Se acuerdan? Marcel una época tocaba guitarra en nuestra iglesia. Parece que el que toca guitarra en nuestra iglesia después se va, entonces no le voy a dar guitarra a nadie, creo. Pero Marcel tocaba guitarra en nuestra iglesia, muy linda. Ella se casó con un muchacho francés y su papá lo hemos conocido a su hermano, Moisés, y que también se llama Moisés, y a su mamá tan bella. Y ahora el papá de Marcel tuvo un aneurisma, fue operado y poco a poco está volviendo a ser Moisés. Es lo que escribió ella ahora y le doy gracias a Dios por eso y seguimos orando por él. Y oramos por cada persona, por cada familia. Sigamos orando por el Perú, por favor, para que la iglesia comience a brillar en lugar de pelear. No comience a brillar. Para que brille la iglesia en Chile, para que brille la iglesia en Colombia, en República Dominicana, en México, en Canadá, en Puerto Rico, en Venezuela, que comience a brillar y el Señor comience a levantar siervos que realmente han entendido
que ellas son las cartas leídas por todo el tiempo. Y Dios quiera pues que Dios le mande un siervo, no sé si Maduro sabe leer, pero podrá leer pues a esa carta escrita por el Espíritu Santo. Y vamos a orar y pedirle al Señor que lo haga, porque eso es lo que lo va a cambiar el mundo. Cuando el mundo comienza a poner cosas de género y todas esas cosas y anda en tinieblas, es porque hay falta de luz, porque está en oscuridad. Si no, lea Mateo 26, el verso 18. Apúntela, Mateo 26, verso 18. Oremos. Oremos por Olguita, la hija de Olguita Chaviano, que fue operada. La vez pasada estuve hablando con la hermana Olga Chaviano. Hablamos 45 minutos. Qué buen tiempo. Estuve hablando con la hermana también, Estela. Estuvimos hablando un buen tiempo. Y gracias a Dios que puedo dedicar tiempo. He llamado a varios, pero parece que hay varios que no me quieren contestar. No sé, o están muy ocupados. Pero Dios quiera que podamos seguir en contacto. Si yo no me puedo comunicar con una, por favor, comuníquense. Y tengo WhatsApp, o sea, si usted vive en Chile puede hablar también conmigo. Si usted vive en cualquier parte puede hablar. Es cierto que siempre estoy viendo pacientes, es difícil contestar, pero le aseguro, yo le contesto su llamada. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por el doctor Moisés. Te pido que lo termines de levantar y te pido por gracia por cada matrimonio que esté escuchando. Te pido, Señor, por mi hija y mi hijo allá en California y mis nietas. Te pido que los bendigas. Te pido por mis hijas acá en la Florida. Te pido que los bendigas y por mis hijos, Señor, y por mis nietos, llénanos de toda gracia. Y te pido por todas las familias representadas acá, Señor. Te doy gracias por nuestro matrimonio, te doy gracias por Marisol y te doy gracias, Padre, porque nos ha dado el entendimiento de que cuando nos llamas somos sal y luz del mundo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sobre todo nombre te lo pido. Amén. Que Dios los bendiga y si usted ha aprendido algo con este mensaje, compártelo. Dele a otro o explíqueselo a otro en inglés o en japonés, en lo que usted hable, pero se lo explica a otra persona y se lo dice. Y ¿sabes qué? Cuando tú has aceptado al Señor Jesucristo, te olvidaron decirte que tú eres sal y luz del mundo. Que Dios te bendiga. Cuídate. Bye bye.